La Agencia Universitaria de Noticias te trae una nota acerca de la muestra de cine Memoria, Verdad y Justicia 2022 en línea. Territorios del Corazón, una recopilación de películas emblemáticas cargadas de nuestro pasado, presente y futuro. Hola a todos y todas, les saludo de todo corazón de parte del equipo de la muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia 2022. Yo soy Uli Stelzner, coordinador de la muestra, y el equipo organizador son ellos y ellas. Cecilia Cobarfaya, Esli Melgarejo, Alberto Rodríguez Collía, Mónica Mazariegos Rodas. Mi nombre es Luis Díaz Inda. Yo soy Marta Karina Fuentes. Soy Almero Córdoba. Soy Vicky. Pepe Orozco Recinos. Mi nombre es Mónica Mazariegos Rodas. Yo soy parte del equipo de la muestra desde hace unos 4 años ya, más o menos 4 años o 5, ¿sí? Me interesa este festival de cine por el enfoque que tiene en derechos humanos, concretamente, pues porque, digamos, mi vocación de la vida, mi vocación profesional se dirige a esas áreas del entendimiento, de la reflexión, del conocimiento, y particularmente me interesó formar parte porque me parece que la discusión sobre la memoria histórica es una discusión sumamente vigente en un país como Guatemala. Hay un proceso, entre comillas, de posguerra, que en realidad podríamos llamarle más bien postacuerdos de paz, porque esto de posguerra no es tan cierto, ¿verdad? O sea, viendo la realidad que vivimos, y por esa razón me parece que la memoria histórica cobra una vigencia tremenda, y me gustó mucho el enfoque de la muestra porque hay una tendencia a pensar que la memoria histórica es el pasado, es discutir la guerra o discutir la represión que ocurrió antes, cuando en realidad hablar de memoria significa hablar de algo como mucho más dinámico, más en constante movimiento, como el presente, como la criminalización de los líderes sociales, como los conflictos socioambientales que vemos no solo en nuestro país, sino en toda la América Latina, como la situación de cooptación que hay en el Estado en este momento, la falta de acceso a la justicia, la desigualdad, la acumulación de riqueza, ¿verdad? Todos estos problemas estructurales que dieron origen a la guerra. Por eso me interesó estar en la muestra, porque yo creo que se habla de memoria, verdad y justicia en este sentido bastante más integral, ¿verdad? Y bastante más amplio e histórico. Ok, gracias. ¿Podrías contarnos un poquito de qué es lo que nos vamos a encontrar a la hora de tratar esta nueva entrega de la muestra de cine? Este año hay una programación muy interesante, el enfoque temático. Cada año hay un enfoque diferente y este año se llama Territorios en el Corazón. Lo que nos vamos a encontrar es una serie de alrededor de unas 14 películas que abordan los territorios como los entendemos tradicionalmente, ¿verdad? Como la idea pues de la tierra y de la naturaleza que existe tanto por encima como por debajo de la tierra, y esta mirada integral que nos han compartido los pueblos indígenas en América Latina, pero también los territorios en un sentido metafórico, y es que retomamos cómo a partir de la pandemia los seres humanos nos hemos visto confrontados con una serie de problemas que en nuestra normalidad, digamos, entre comillas, no confrontábamos o no veíamos tan de cerca, quizás porque no los veíamos simplemente o porque no los queríamos mirar. Por ejemplo, estos procesos más de introspección hacia la conciencia, el cuidado de los ancianos, la fragilidad de nuestro cuerpo, pero también la potencia de nuestro cuerpo, la certeza de la muerte, ¿verdad? Y esa condición efímera que tiene la vida. Hay varios debates que normalmente no hemos tenido y que a partir de una pandemia que de un rato a otro le dio la vuelta a un montón de esquemas que a lo mejor dábamos por ciertos, por normales, pues nos vimos obligadas de alguna forma a reflexionar, ¿verdad? Y en muchos casos a partir de mucho dolor familiar, social, ¿verdad? Y personal. Entonces hay una programación que combina estas dos dimensiones de lo personal y de lo colectivo que tienen los territorios, que son dos dimensiones indivisibles, ¿verdad? Para las personas, para los seres humanos, y también muy políticas, que son importantes de debatir complementariamente. Eso nos vamos a encontrar. Me gustaría
gustaría que me dieras como que las películas más relevantes para ti. Yo te podría mencionar, cada año la muestra tiene una sección de cine nacional. Tratamos siempre de incluir cine de Guatemala, no por el hecho de ser de Guatemala, sino por el hecho de que incorpore este enfoque de memoria que te contaba, ¿no? Que trate de debatir problemas sociales que son actuales a la luz de una historia que no hemos superado en todos sus problemas fundamentales. Y entonces ahí tenemos 3 películas muy interesantes. Hay una película que se llama El costo del algodón, del director Luis Argueta, que es una película rodada en los años 70, por ahí a finales de los 70, y retrata un momento en el que se comenzaban a utilizar estos venenos poderosos que son para las grandes plantaciones en aquella época de algodón, pero que hoy lo podemos ver en los cultivos de caña de azúcar, por ejemplo, en donde todavía se utiliza la mano de obra campesina barata en Guatemala. Y esta película es interesante por el paralelismo que nos permite hacer, digamos, de varias décadas después, analizando la situación de trabajadores y trabajadoras del campo, ¿verdad? Como si fuera un momento que se congela en el tiempo y una continuidad que no hemos superado. Luego hay una película también que se llama Después del Fuego, que está realizada por un equipo de guatemaltecas y guatemaltecos. Claudia Rivera y Sergio Valdés la codirigen. Y esta película es interesante porque recupera la historia del famoso caso del hogar seguro, entre comillas, Virgen de la Asunción. Retoma las voces de sobrevivientes, chicas sobrevivientes, también de sus familias. Y también es interesante porque acude a entrevistas a personas de organizaciones y algunos juristas que han acompañado el caso, y nos pareció muy interesante porque permite analizar esta famosa idea del crimen de Estado. ¿Te recuerdas que en aquella época se decía fue un crimen de Estado, fue un crimen de Estado? Y creo que esta película, además de permitirnos entender la situación actual de las familias y de las sobrevivientes, pues nos permite reflexionar en esa famosa idea del crimen de Estado, ¿verdad? Cómo se articula un concepto así, de qué se trata y sobre todo de qué se trata en este preciso momento de una Guatemala cuyas instituciones se desmoronan poquito a poco, sobre todo las de justicia, ¿no? Eso es algo bien relevante porque es un debate que es necesario que tengamos, es urgente que tengamos en Guatemala. Luego, hay una película también que se llama Miedo, Shu. La película es rodada en el Store, es una película documental de Pepe Orozco y Ameno Córdoba, y retrata o recoge el caso, este famoso caso del Store, que como sabemos muy bien es un conflicto socioambiental que ha ido agudizándose con el tiempo hasta el momento en el que estamos hoy. Ha dado mucho para discutir la relación entre el pasado, el presente. Como sabemos, esa región fue golpeada por la guerra. Hay casos que se han llevado a la justicia sobre violaciones a derechos humanos en el pasado. Hoy en día se están violando los derechos humanos en esas comunidades. También hay degradación ambiental e impactos socioambientales irreversibles. Hay violencia de Estado y hay cooptación. Hay digamos, situaciones de corrupción que se han ido destapando recientemente. Ese caso, de alguna manera, representa por qué hoy estamos como estamos. Y es muy interesante, creo yo también, para la discusión, sobre todo porque esta película experimenta cuando la veas vas a constatar con técnicas, por supuesto, visuales, pero también tiene la música del maestro Joaquín Orellana, y entonces eso le da un carácter completamente distinto al cine documental tradicional que estamos acostumbradas a ver en Guatemala. Y por ahí va, Ethel, más o menos la programación. Ahí vamos en el camino. A ver, cuéntame, yo estaba leyendo el comunicado y ahí decía que después de cada película va a haber un foro en Facebook. Sí. Cuéntanos, ¿qué se pueden encontrar ellos en este foro? Esa es creo que es una de las preguntas fundamentales y qué bueno que me la hiciste, porque a lo mejor esto se me olvidó responderlo en la primera pregunta. O sea, la muestra se caracteriza
por organizar cineforos. Para nosotros, el cineforo, la idea es que las personas puedan ver durante el tiempo de transmisión. Por ejemplo, en algunas películas es de 8 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, a lo largo del día las personas se pueden conectar. Lo único que tienen que hacer es abrir un usuario en FestHome. Todos esos datos los podemos compartir y también están en nuestras redes disponibles de cómo abrir un usuario. Es una cosa muy fácil, un nombre y una contraseña. Y en ese servicio de streaming ellos pueden ver la película durante esas horas y luego casi todos los días es a las 7 de la noche el foro en el Facebook de la muestra, pero también se va a retransmitir en el Facebook de otros varios aliados que ahora te los puedo mencionar al final de la entrevista para que nos puedan sintonizar en cualquiera de los muros de Facebook. Y en ese momento la gente puede hacer comentarios, puede hacer preguntas, interactuar, ¿verdad? Con las personas que están en ese momento conectadas, sean los cineastas, sean activistas, dirigentes indígenas o la persona de la que se trate, ¿no? La idea es precisamente tener un encuentro y poder dialogar, ¿verdad? Todo eso que a veces uno mira una película y uno se queda con una inquietud de platicar o de comentar, pues para eso es el gracias a ti por el interés y por acercarte a nosotros y pues por cubrir, digamos, y ayudarnos a multiplicar esta información. Tal vez solo te voy a contar lo último, que fue lo que no te mencioné, por donde más se transmiten los foros. Vamos a transmitir en la página de Facebook de la muestra, pero también en la de prensa comunitaria, en la de plaza pública, en la de Ruda, en la de no ficción, en la de Factor 4, Azacuán, Quórum y La Cuerda. Estos medios de comunicación son aliados, son amigos y amigas de la muestra y entonces van a apoyar en la retransmisión para intentar llegar a más personas. Y pues aprovechando que contigo es la universidad, pues sería muy lindo poder difundirlo entre los profesores, profesoras, estudiantes que puedan aprovechar esta programación, como te decía, como una herramienta, ¿verdad? Para sus foros de discusión, para las clases, etcétera.